Amables benevidentes, muy buenas noches. El próximo sábado 13 de septiembre se cumplen 39 años de la fundación del Partido Acción Democrática. Especialmente con este motivo hemos invitado esta noche al doctor David Morales Bello, diputado por el Partido Acción Democrática y por el Estado Bolívar. Colaboran conmigo esta noche los periodistas Leopoldo Linares, León Pérez y Fran García Acosta. Y la primera pregunta de la noche la formula Leopoldo Linares. Muy buenas noches. Hay infinidad de temas con los cuales pudiéramos iniciar el diálogo esta noche con el doctor David Morales Bello, pero a mí se me ocurre referirme a la importante concentración que hubo el pasado domingo en el Táchira. No ya tanto por las repercusiones en cuanto a la asistencia y a la vigorosa demostración, como dijo ayer el propio expresidente Pérez, de ese acto, sino por el gran ausente. Por ahí en los mentideros políticos se dice que se consideraba, ¿no?, que esto era un verdadero, como se dice, traspaso de mando de Carlos Andrés Pérez hacia el aspirante número 1, no solamente a la Secretaría General de ADES, sino a la próxima nominación presidencial, que es el doctor Lucinchi. Y no se sabe por qué causas. Algunos dicen que enfermedad de un pariente, que enfermedad del mismo, que tuvo que viajar por cuestiones diarias a los Estados Unidos, pero no hay una explicación cierta de eso. Y a esto se une que en el propio acto, a la hora de mencionar los asistentes o las posibles figuras que respaldaban aquella multitudinaria concentración, se mencionó a Carlos Andrés Pérez primero, después a Carlos Canachemata, en tercer lugar a nuestro entrevistado, y se le dejó por allá un cuarto lugar a Jaime Lucinchi. Yo quería preguntarle al doctor Morales Bello, gran figura de esa concentración, uno de los oradores participantes de la misma y testigo presencial del hecho. ¿A qué se debió la ausencia de Lucinchi y por qué esa designación tan abajo en la lista de las preferencias, digamos así, de la gente que condujo y organizó este acto en San Cristóbal? Muy buenas noches para todos. Doy fe de que la pregunta que ha hecho el buen amigo Leopoldo Linares no es una entrega televisada de su muy leída columna insidiosa en el diario El Nacional. Es una pregunta interesante que nos permite responder a tiempo respecto a una especie especulativa que puede estar circulando por allí. Jaime Lucinchi debía estar, como estuvimos todos nosotros, en esa inmensa concentración de San Cristóbal, pero se vio precisado a viajar a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Pittsburgh, en forma urgente, porque su anciana madre, que había viajado unos días antes a visitar a Jaimito, el hijo de Jaime, que estudia allá, se enfermó de pronto y Jaime tuvo que viajar. Yo creo que hubiese sido una actitud deshumanizada de Jaime dejar de estar al lado de su madre, como está todavía, para ir a San Cristóbal, donde él efectivamente hacía falta, pero más falta le hacía a él estar con su madre y por supuesto a su madre tenerlo a él. Creo que esta actitud de Jaime debe merecernos mucho respeto y excluir el asunto de la especulación política. Jaime va a regresar pronto, porque pronto esperamos que su mamá se recupere y por supuesto estará junto con todos nosotros en el trabajo que estamos realizando a esta altura ya de la recta final del proceso interno de Acción Democrática. Los demás detalles de si se lo nombró en un lugar o en otro, en el momento de mencionar nombres en la concentración, eso realmente carece de peso específico, pero lo que doy fe es de que Jaime, si físicamente no estuvo en el acto, sí nos acompañó y la gran multitud que se dio cita en la avenida 19 de abril de San Cristóbal estuvo muy pendiente su nombre y lo victorió tanto como si físicamente hubiese estado allí. Apartando un poco la cosa de San Cristóbal y haciendo buena el calificativo de insidioso para la columna que nosotros escribimos, por cierto, ratificado ahora por la oposición, porque el nombre de la columna derivó de una insinuación del presidente de la República y ahora también la oposición nos tilda de insidiosos. Pero vamos a hacer lo siguiente, dentro del llamado lucinchismo se especula también
con que hay una especie de dos comandos ahora. Uno en la Torre de Delicias, donde despacha el expresidente Pérez con su famoso equipo o gabinete de sombra, como lo llaman, y otro de la gente allegada a Jaime Lucinchi. Entonces algunos dirigentes de AD nos han dicho a nosotros, y León Pérez le consta, tengo un testigo presencial aquí a mi izquierda, nos han dicho, deje que pasen la Convención Nacional para que ustedes vean lo que va a venir dentro de ese lucinchismo, ahí con esas precandidaturas, no solo de Jaime Lucinchi, sino de David Morales Bello y de Carlos Canache Mata. Entonces, ¿qué piensa el doctor Morales Bello sobre esto? Y si a su juicio hay muchos precandidatos a AD, hay mucha gente que puede aspirar, o usted ve de plano ya fortalecido a Jaime Lucinchi después de esta mayoría que todos le achacan en la próxima convención para ser el abanderado de ADN en 83? Pienso que esta especie del comando doble o de la doble dirección es un traslado de algo que antes se pretendió decir respecto a Acción Democrática mismo, cuando incluso el doctor Osvaldo Álvarez Paz, en una intervención en el Congreso, habló de las dos Acción Democrática, la de la Florida y la de la Torre de las Delicias. En todo caso, cabe dentro de la forma como aquí ejercemos y entendemos la política. Yo he dicho en diferentes oportunidades, por lo cual no es nada nuevo, que no acepto eso del lucinchismo, porque nosotros en Acción Democrática, con Jaime Lucinchi a la cabeza de una fórmula electoral, hemos asumido y defendemos una posición significativa de afinamiento, de mejoramiento de lo que es Acción Democrática como partido político, a los fines de su mejor actualización. Pero de ninguna manera esto significa haber dado materialización a un nuevo culto, y en este caso culto a la personalidad de Jaime Lucinchi, bautizando con su apellido lo que pudiera ser el partido mismo. Entonces no creo en la existencia del lucinchismo, como tampoco creo en la existencia del perecismo. Recuerdo que en un programa igual a este frente a la prensa, en una oportunidad lo dije, yo no acepto que se me catalogue de carlosandresista. Yo soy adeco dentro de Acción Democrática, asumo posiciones, tengo una manera de ser y esto creo que a nadie conduce a confusión, por lo cual no creo que se me interprete correctamente al decirse de mí que yo sea lucinchista o que yo sea perecista o carlosandresista. Yo soy adeco y dentro de Acción Democrática he tenido y tengo posiciones que me permiten defender mis puntos de vista, pero sin caer en cuadraturas que en todo caso significan estrangular el derecho a pensar y el derecho a actuar en forma libre. Por otra parte, no creo tampoco que la estupenda fisonomía política de Jaime Lucinchi debamos nosotros prolongarla hasta ver en él el candidato presidencial obligado de Acción Democrática para 1983. En Acción Democrática no estamos copiando la situación copellana, donde hay un doctor Rafael Caldera, respecto a quien los copellanos consideran que es un pecado imperdonable poner en duda que sea el candidato presidencial de ese partido para 1983. En Acción Democrática tenemos una concepción plural de la escogencia del candidato presidencial y muy bien puede ser Jaime Lucinchi, pero el mismo Jaime Lucinchi dice con frecuencia y con sinceridad que también puede ser algún otro compañero de los varios que Acción Democrática tiene en un equipo que los propios periodistas se encargan de nominar para decir que son varios los dirigentes de Acción Democratista que podrían optar la candidatura presidencial. Para mí eso es positivo. Creo que el encallejonamiento de Copey en el caso del doctor Caldera es la otra cara de la moneda de la pluralidad de candidatos posibles de Acción Democrática que nos va a permitir a nosotros un trabajo hasta el momento oportuno
con la finalidad de que nuestro candidato presidencial sea aquel que realmente responda al momento, a las circunstancias, a las exigibilidades y a los planteamientos que el país formule frente al principal partido de oposición que no puede exponerse a una nueva derrota electoral. León Pérez. Doctor Morales Bello, realmente que el mitin del Táchira, si no ha traído cola, traerá cola en Acción Democrática. Como observador, como analista de la política, oímos hablar mucho de ese mitin, pero también de su sectarismo. Fue un mitin del carlosandresismo, de la gente de Carlos Andrés Pérez. No pareciera que fue un mitin adecuado. ¿Y por qué me lleva a esa reflexión? ¿Por qué pensamos que fue así, doctor Morales Bello? Se invitó a Rómulo Betancourt, fueron expresiones de Teo Camargo. Se invitó a Gonzalo Barrios, se invitó a Luis Piñerúa, al doctor Alejandro Izaguirre, y no estuvieron presentes en el mitin del Táchira. Entonces, eso nos lleva a reflexionar, ¿este fue un mitin del carlosandresismo o fue un mitin de Acción Democrática en sus 39 años? Aún más, sé que Jovito Villalba fue invitado para ese mitin. Entonces ya no era un mitin adecuado, como se decía, del 31 aniversario, sino que era una cosa, algo extraño, algo que uno no llega a entender dentro de esta problemática política que vive Acción Democrática. Entonces me gustaría que usted nos explicara qué es lo que pasó, qué fue el mitin de San Cristóbal. ¿Fue un mitin adecuado o fue un mitin de desagravio, como se ha señalado para el expresidente Pérez? ¿Por qué no estuvo presente la dirigencia de Acción Democrática en ese acto? Yo no formé parte de quienes organizaron el mitin y por eso mismo no podría decir con sinceridad y seriedad quiénes fueron las personalidades invitadas y cuáles no lo fueron. Estuve en el mitin, fui testigo de lo que allí ocurrió y la prensa nacional ha recogido gráficas sumamente elocuentes. No creo que 60, 80 mil personas que plenaron la avenida 19 de abril de San Cristóbal puedan ser ubicadas como integrantes de una corriente dentro de Acción Democrática, porque habría que pensar entonces que de haber ido todo el partido, entonces hubiera resultado insuficiente aquella inmensa avenida de más de 20.000 metros cuadrados. La verdad verdadera es que los margariteños suelen decir, cuando alguien no puede dominar una situación, que el pescado se le volvió pura cabeza. De modo pues que yo le digo aquí al buen amigo León Pérez que queremos que este pescado realmente tenga su cola para que no se nos vuelva pura cabeza. Pero la cola pues no va a lograr desviar las cosas. Lo importante, lo positivo es lo que se ha recogido, que Acción Democrática al celebrar sus 39 años en San Cristóbal dio un paso firme de demostración al país de que allí el pueblo de Venezuela cuenta con una piedra angular sobre la cual puede edificar buena parte del triunfo electoral que Acción Democrática espera merecer en los comicios de 1983. Sinceramente creo que es lo que debemos destacar, porque en estos actos de celebración de los 39 años de nuestro partido, es imposible que todos estemos en todos los lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí hoy me corresponde estar en la cena de Acción Democrática en Puerto Ordaz. No puedo estar al mismo tiempo en la cena del Movimiento Sindical de Acción Democrática, donde hubiese deseado estar presente con muchísimo gusto. En uno de los dos lugares debía estar. Estoy en mi estado natal y, por supuesto, podría ser que en un momento dado se diga o que a mí no me invitaron a la cena del movimiento sindical o que yo no quise concurrir. Entonces, pues, la explicación está dada para quien piense que debemos distribuirnos sobre la geografía nacional, porque es una semana de celebraciones, de actos importantes, y no podemos todos concentrarnos en un lugar dejando de estar en otros. Quiero con esto dar la explicación de que todos no podíamos estar en San Cristóbal desde el punto de vista material y físico, pero todos estuvimos en el gran triunfo que Acción Democrática logró plasmar allá en San Cristóbal
porque eso no es de una parcialidad, eso no es de una corriente, eso no es de una personalidad, ese es un haber de Acción Democrática, para Acción Democrática y para el pueblo todo de Venezuela, que está pendiente de que nosotros efectivamente seamos el partido congruente, unitario, homogéneo, que llegue a constituir la solución electoral que el pueblo aspira. León Pérez pregunta de nuevo al doctor David Morales Bello. La verdad, doctor Morales Bello, que ustedes sintieron preocupación seguramente por la ausencia del doctor Lucinchi, pero mucha gente en Caracas, DECA, se sintió tranquila, apacible, tal vez hasta satisfecha por esa ausencia. Pero mi pregunta está en relación a un tema que usted no ha podido tratar desde hace 2 meses, porque usted parece que se escondió. Desde el Junquito, el doctor Morales Bello, sinceramente, hubo un silencio sepulcral de su parte, y en esta oportunidad en que tenemos aquí frente a la prensa la oportunidad de entrevistarlo, no puedo dejar de mencionar el tema. Primeramente porque, de acuerdo con las informaciones de prensa y la respuesta que dio Gonzalo Barrio a lo que usted había dicho en esa reunión, se le señalaba como un hombre aplanadorista, como un hombre divisionista. Tal vez esa no era su intención cuando fue esa reunión, pero esos son los hechos. Pero yo me remonto un poco más allá, doctor Morales Bello. Recuerdo que en el año 75 a Morales Bello trataron de aplanarlo en la Convención de Acción Democrática. En esa oportunidad Luis Piñerúa fue electo secretario general. Recuerdo y veo al presidente Pérez moviéndose en el Parque Central para que usted no quedara fuera, y tal vez otros dirigentes. Tal vez usted, recordando aquella época en el Junquito, reflexionaba, y ahora con una mayoría quisiera usted tomar las mismas actitudes que se tomaron entonces. ¿Qué nos dice usted a esta situación? Respecto a la primera parte, si alguien se contentó por allí con la ausencia de Jaime Lucinchi de la concentración de San Cristóbal, seguramente ahora, al saber que esa ausencia obedeció a que tuvo que ir a visitar a su madre que está enferma en Pittsburgh, Estados Unidos, debe haberse arrepentido ese alguien de su propio contentamiento. Yo creo que a los periodistas a veces les ocurre algo perfectamente explicable, que es que se ocupan poco de leer la prensa, donde se recogen informaciones que los propios periodistas no han manejado. Cuando hubo el primer anuncio respecto a lo que quiso plantearse como escándalo sobre la reunión del Junquito, yo estaba en Puerto Ordaz. Había ido a asistir a la convención de FETRA Bolívar y di unas declaraciones que se publicaron en la prensa local y nacional. Dije entonces, esto para mí es una guerra de fuegos artificiales, no voy a contribuir con unos disparos de salva, y por supuesto me negué realmente a formar parte de una polémica que yo veía evidentemente fabricada. Por esto, hace pocos días, en una entrevista que se me hizo para un periódico acá de Caracas, dije que al Junquito trataron de ponerle un cohete en cada esquina y sin embargo no lograron darle altura. Digo, pues que a estas horas yo no voy a contribuir a darle esa altura. O sea que está arrepentido de aquello, doctor Morales Bello. Yo jamás me he arrepentido. Uno de mis defectos es que no sé implorar perdón. Y como para implorar perdón hay que lucir arrepentido. Como yo no luzco arrepentido, difícilmente puedo pedir perdón. Y por cierto, ahora que tú recuerdas lo de la última convención, Jaime Lucinchi decía recientemente que él consideraba un contrasentido querer exhibirme a mí como una persona exclusivista que pudiera estar pretendiendo manejar ese aparato tan chocante, tan feo, que hasta nombre desagradable tiene, que es la aplanadora. Porque si alguien había sido víctima de la aplanadora, era precisamente yo. Yo creo que eso dicho por Jaime tiene gran valor. Por suerte,
a mí me ha ocurrido como a esos muñequitos que llaman porfiados, que le pasan la planadora por encima, pero cuando la planadora termina de pasar, el porfiado se levanta. Yo entonces no manejo la planadora, ni me simpatiza la planadora, ni eso se conforma con mi manera de pensar y con mi manera de ser. Cuando de ordinario ustedes los periodistas dicen que yo soy polémico, creo que recogen una condición mía que es una condición parlamentaria. A mí realmente me gusta la discusión. Yo tengo vocación para la discusión. Y quien tiene vocación para la discusión no puede pretender ser exclusivista, porque terminará entonces haciendo puro monólogo. Y eso es hasta fastidiosísimo. Por último, en esa convención, yo salí electo secretario político ejecutivo del CEN, lo cual soy. Y allí a mí, si alguien trató de quitarme votos, lo que sí es verdad es que nadie me regaló un solo voto. Yo me los gané con el sudor de la frente, como me gano todo lo que me acompaña. García Costa. Doctor Morales Bello, a jugar por las preguntas de los colegas, es evidente que la concentración de San Cristóbal ha traído cola y traerá más cola todavía. Pero mi pregunta no se va a referir a la concentración de San Cristóbal, se va a referir al reto que tiene por delante Venezuela, a jugar por esa sentencia dada como válida universalmente del reciente Congreso Mundial sobre el delito, que dice que la injusticia social genera delincuencia, y no genera delincuencia el abuso del poder cuando se liberan los precios y el poder adquisitivo del bolívar lleva a su nivel cero. No genera delincuencia el hecho de que se cobre el combustible en la luz eléctrica. Eso es como alquilar un carro y pretender que el chofer le cobre encima a uno de la carrera la gasolina también. Y sobre todo que esto se hace a expensa del poder. ¿En qué nivel está el gobierno frente a eso, doctor? Sí, Fran, efectivamente, las corrientes actuales más aceptadas aceptan que la gran fuente de generación delictiva es la propia sociedad, con sus desbalances, sus desequilibrios, sus injusticias. Todo eso forma parte del desenvolvimiento social y por consiguiente los gobiernos deben preocuparse para no aparecer como generadores de causas que a su vez vayan a generar actitudes o conductas delictivas. Los desajustes en este sentido dan lugar a los acaparamientos, a las especulaciones, a los tráficos, a los monopolios, y todo esto, por supuesto, conduce a situaciones lesivas al desenvolvimiento pacífico de la sociedad. Este gobierno, con su desacierto en materia económica, con su falta de tino en la solución de los problemas colectivos, sin duda alguna se ha colocado en posición generadora de desequilibrio, de desbalance, que significa pérdida de empleo, falta de medios suficientes, miseria, y todo ello redunda lastimosamente en pro del aumento de la incidencia delictiva. Estamos totalmente de acuerdo en eso y ojalá que muy pronto en Venezuela nosotros podamos regresar a fórmulas como la del pleno empleo, que antes aportó a Venezuela una buena parte de solución social y que ahora ha regresado a significar contracción y congestionamiento. Por ejemplo, en mi estado, donde tuvimos un pleno empleo absoluto y total, en la región de Caroní era imposible conseguir una persona que hiciera un trabajo en un momento dado. En este momento tenemos un 12% de desempleo, y esto a causa de la paralización que ha habido y hay en la economía, del estancamiento, sobre todo a niveles medios de la industrialización del país, y al desempleo que está cundiendo. Todas estas cosas hay que atribuirlas al gobierno, no porque el gobierno tenga la culpa de todo, sino porque en
pueblos como el nuestro, en vías de desarrollo, lo que el gobierno deja de hacer causa muchísimo daño, tanto como cuando hace las cosas mal. Doctor, espérate un momentito, un breve receso y ya regresamos. Fran García Costa, pregunta de nuevo, doctor David Morales Bello. Sobre la pregunta anterior incide indudablemente el llamado abuso del poder y el delito económico. Pero hay un tema muy apasionante que ha cobrado vigencia en estos días con un planteamiento que usted hiciera hace varios años en relación al protocolo de Puerto España. Incluso hay malestar en el seno de cierto sector de nuestras Fuerzas Armadas con relación no solamente a ese hecho del protocolo de Puerto España, sino a la situación con el diferendo con Colombia. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso? Respecto al denominado protocolo de Puerto España, yo he sido y soy enemigo natural. Incluso en momentos cuando en Acción Democrática discutimos el tema, yo asumí una posición que ustedes, los periodistas, recogieron oportunamente, oponiéndome a ese protocolo que iba a congelar, como congeló, la reclamación que Venezuela tenía planteada. Y algo más grave, decíamos entonces, no solo va a congelar nuestra reclamación, sino que va a dejar a Guyana en una posesión que le va a permitir colocarse en posición de ventaja respecto a Venezuela. Yo deploro que el tiempo y las circunstancias me hubiesen dado la razón, por lo cual continúo en aquella posición y espero y aspiro que ahora las cosas se planteen de manera diferente. Sobre lo de Colombia, no he manifestado opinión alguna y no la quiero manifestar, porque este es un tema escabroso, difícil, sensibilizador, y el país vive momentos tan críticos, tan tensos, que pienso yo, debemos ser muy cuidadosos respecto al tratamiento dispensado a este asunto de carácter internacional para no sumar una tensión más a lo que ya en sí es suficientemente tenso. Yo por esto me he abstenido de opinar respecto a esta discusión que todos conocemos y que exige mucho equilibrio y sobre todo mucho ambiente pacífico para que pueda ser entendida la solución que se presente sin ningún tipo de influencia proveniente de otras circunstancias que puedan enrarecer el ambiente. Leopoldo, por favor. Doctor Morales Bello, siempre dentro de esta pugna o pelea que yo en algunas veces he catalogado como una especie del viejo cuento del huevo y la gallina, entre ADE y COPEI, los dos tienden a descartarse como solución política y como una salida para el país. Fíjese usted que, por ejemplo, los copeyanos dicen que el gobierno anterior fue un desastre, que aquello era un desbarajuste, despelote, creo que lo llamaron en la campaña electoral. Ahora ustedes dicen lo mismo del régimen social cristiano y de Luis Herrera. ¿Usted no piensa que dentro de este descarte de los dos grandes partidos nacionales pudiera colarse una alternativa que muchos venezolanos no deseamos, pero que, como dicen, tanto va el cántaro al agua a propósito de la era refranera que vivimos hasta que se rompe? ¿Qué opina el doctor Morales Bello de esto, de esta situación grave para el país? Yo considero que no está planteado, por suerte, un ahuecamiento de la fe popular en razón
de la fuerza corrosiva del escepticismo. La gente en Venezuela está mirando hacia Acción Democrática como solución cierta, no porque se le ocurra que, ya que la defraudación del actual gobierno obliga a buscar una solución, esa solución es posible que sea Acción Democrática, sino porque está tan reciente la experiencia respecto al gobierno de Acción Democrática que en el parangón, en la contrastación, no hay duda de que el balance resulta favorable al ejercicio gubernamental, la Acción Democratista. De modo pues que el país no es que está buscando una aventura, sino que está buscando volver a una solución que ya conoce. Así las cosas, no es entonces una competencia por ver quién destruye más rápido a quién y que en definitiva produzca una destrucción mutua. Lo que hay es el descarte de alguien a quien se le confió el gobierno y ha demostrado no reunir condiciones para saber gobernar, y el regreso, la vindicación de alguien a quien antes se le confió la función de gobernar, se le suspendió por este periodo y se ve que el pueblo está dispuesto a reponer a ese alguien en la condición de gobernante. Nosotros estuvimos, como ya lo hemos hablado, en esta gran concentración de San Cristóbal, donde todo el pueblo del Táchira dio una manifestación evidente de gran resolución respecto a lo que va a ser el desenlace electoral venidero. Pero eso está ocurriendo en todas partes. Carlos Andrés Pérez nos decía a nosotros allí en San Cristóbal, donde llegó el domingo por la mañana, que los actos celebrados en San Carlos de Cojedes los 2 días anteriores, viernes y sábado, habían superado, fíjate bien, habían superado los actos que él realizara allí cuando era candidato presidencial. Recordemos que Carlos Andrés Pérez, como candidato presidencial, hizo una campaña exitosísima y sin embargo él mismo considera que estos actos de Cojedes superaron con creces los que él mismo había efectuado en su campaña electoral de 1973. En todo el país ocurre igual. Yo estoy recorriendo el país semanalmente y donde quiera encuentro manifestaciones extraordinarias y sobre todo una decisión que se proyecta hacia todos los ángulos de la vida nacional. Fíjense ustedes el balance de las elecciones de delegados al próximo Congreso, 8º Congreso de Trabajadores, a reunirse ahora el 8 de octubre en Porlamar. Estas elecciones demuestran que hay en un sector tan difícil, tan complejo, tan exigente como es el sector laboral, una decisión de mantener Acción Democrática en posición de gobierno en la CTV y por supuesto de mantener a distancia el deseo hegemónico de los copellanos, que cuando ganaron el gobierno lo primero que dijeron fue ahora la CTV. Sin embargo, se les ha distanciado la CTV porque el sector de los trabajadores le negó el voto a Copey para que vaya a gobernar la CTV. Esto ha sido la aplicación de la experiencia, la lamentable experiencia del tiempo de gobierno que lleva Luis Herrera Campins en la presidencia de la República, dando bandazos y con un equipo que vamos a denominar equipo porque es plural, pero que da la impresión de constituir un archipiélago donde cada uno es una especie de Sancho Panza en su ínsula barataria. Señor Pérez. Observamos, doctor Morales Bello, que en relación a una pregunta sobre candidatura presidencial de Acción Democrática, usted evadió el tema o no quiso responder a ello porque usted tal vez se considera uno de esos hombres que podía ir al debate en el 83. Pero indudablemente que el expresidente Caldera prácticamente se le ve como el hombre que en Copey va a imponer sus condiciones, tal vez no por consenso, porque hay gente que le adversa hoy su candidatura a Caldera en Copey. Pero ¿qué candidatos ve usted en Acción Democrática para enfrentarse a Caldera en esta oportunidad? Lo menciono porque Caldera parece relevante en las encuestas que se han hecho hasta ahora. Y él lo señalaba anoche en una entrevista que le hacía César Mesori, expresando de que si las encuestas le favorecen en la oportunidad de tomar la decisión, él irá o competirá por esa candidatura. ¿Cómo no? Yo vi la entrevista. Como veo
todos los programas de Venevisión, que son siempre interesantes. Allí, en esa entrevista, el doctor Caldera mostró su complacencia, su explicable complacencia, respecto a lo que él considera la consolidación de su próxima candidatura a la presidencia de la República. Sinceramente, creo que en Copey esa posición está tomada, porque el hecho mismo de que los copellanos digan que no se debe hablar del tema presidencial, pero que mientras eso ocurre el doctor Caldera trajina el tema presidencial, va a conducir en un momento dado a que él presente como hecho cumplido su candidatura, mientras los demás no pudieron tratar el tema, y no les va a quedar otro camino que colocarse a la cola de él. En Acción Democrática la situación es otra. Yo no creo que nosotros podamos dejarnos llevar por un triunfalismo que nos permita concluir diciendo que cualquier candidato a Acción Democrática puede ganar las elecciones y ser el próximo presidente de la República. Yo diría que Acción Democrática tiene estupendas perspectivas, pero entre unas cuantas cosas que Acción Democrática debe saber hacer a partir de este momento hasta el año electoral, figura y en muy primer lugar la escogencia de un candidato presidencial que responda a las exigencias que están planteadas en el país. No creo que debamos caer en este momento en dilucidaciones sobre nombre y apellido de quién deba ser el candidato a Acción Democrática, pero las exigencias están claras y por consiguiente todos sabemos cuáles son las características exigibles en quien como candidato presidencial de Acción Democrática deba ir no simplemente a derrotar al doctor Caldera, sino a ganar las elecciones para Acción Democrática. Yo aprendí de Carlos Andrés Pérez que las elecciones están ganadas cuando se ganan y por consiguiente pienso que para poder decir que Acción Democrática ganó las elecciones tiene que comenzar por una serie de rectificaciones y de afinamientos, entre las cuales coloco en primer lugar la sabia escogencia de un candidato que no vaya a defraudar las muy sentidas aspiraciones del pueblo no comprometido de Venezuela de que Acción Democrática ejerza la opción de triunfo que evidentemente tiene en sus perspectivas. Fran García Costa pregunta de nuevo al doctor David Morales Bello. En la primera pregunta que se le hizo, doctor Morales Bello, sobre candidatura presidencial en AD, usted habló de pluralismo. Creo que a eso se refería el colega León Pérez. ¿Y por qué no nos habla también un poquito sobre el proceso interno de AD, dada el ciclo aniversario? Sí, Fran, yo hablé de pluralismo porque mientras en Copey la posición es monocorde y allí solamente se está pulsando la cuerda de la candidatura del doctor Caldera, en Acción Democrática tenemos una actitud plural porque todos ustedes los periodistas lo recogen a diario. Hay un grupo de dirigentes de Acción Democrática respecto a quienes está dirigida la mirada y está planteada la escogencia. Esto mismo está influyendo en el proceso electoral interno que vamos a finalizar con la convención en los últimos días del mes de noviembre. Nosotros creemos que debemos ser lo suficientemente amplios como para que en el partido no vaya a privar una posición exclusivista, pero entendemos perfectamente bien que la amplitud deja de ser beneficiosa cuando se convierte en factor diluyente. Si caemos en la dilución y en la desnaturalización, entonces ya no es amplitud, sino desdibujamiento. La amplitud debe llevarnos entonces a coordinar las cosas en el sentido de que no haya exclusiones antipáticas, pero también hay que ser lo suficientemente previsivo como para evitar que se metan entre las cosas necesarias aquellas que no sean sino simple lastre. ¿Alguna otra pregunta? No, yo le iba a hacer una pequeña repregunta. Entonces usted piensa o sea, no está de acuerdo con aquellos que señalan que Acción Democrática ganaría con cualquiera, hasta con el negro Encarnación Ríos, las próximas elecciones. En primer lugar, pienso que es un grave error mirar con menosprecio a aquellos con quienes debemos competir. Y en segundo lugar,
pienso, reconozco que el triunfalismo hace muchísimo daño. Yo diría, nos ha hecho muchísimo daño. De modo pues que si no vamos y no debemos minimizar al adversario, ni debemos caer tampoco en la prepotencia propia, la conclusión es, ya poniéndole nombre y apellido a la situación, que el doctor Caldera, como candidato presidencial que va a ser de Copey, no debe ser visto con menosprecio, tampoco considerado imbatible. Y así como vemos que el doctor Caldera es una persona vulnerable, que es una persona vanidosa, que es una persona a quien le agrada que todo el mundo se le acerque a él con un incensario en la mano y en posición genuflexa, también hay que reconocer que él tiene méritos como estadista, y aunque hizo un gobierno totalmente infructuoso, respecto al cual si alguien le pregunta que mencione una sola obra importante, le va a costar mucho trabajo poderla mencionar en los primeros segundos, esto no puede conducirnos a pensar que el doctor Caldera ya está derrotado. Yo diría que lo podemos derrotar, que lo vamos a derrotar, pero hay que saberlo derrotar. ¿Tú tienes alguna pregunta, León? No, indudablemente que hay algo muy importante dentro de la Acción Democrática. ¿Cómo se escogería ese candidato si hay esa gama y ese abanico de candidatos presidenciales en AD? Porque eso es otro problema. Mejor, León, porque la escogencia, cuando es entre varios, permite llegar a un acuerdo respecto a quién sea el mejor. Cuando no es escogencia, sino aceptación de una imposición, hay que conformarse con aquello que se imponga. Entonces creo que estamos en una estupenda ocasión como para nosotros abrir el abanico, y allí yo creo que en eso sí estamos ya. Observar detenidamente dónde es que hay que colocar los tantos, olvidándonos de los afectos y de los odios, actuando racionalmente, a conciencia de que lo que hay que presentarle al país es una persona apta, con condiciones suficientes como para convencer mediante el raciocinio, y también con aptitudes como para que el país tome a esta persona como el presidente de la República que Acción Democrática aspire lograr de ella. Así las cosas, la escogencia no va a ser difícil, porque en Acción Democrática evidentemente hay, y no en dígitos simples, un grupo de compañeros donde no se va a dificultar la escogencia. ¿Tienes alguna pregunta muy corta, muy breve? Tengo una pregunta, bueno, un poquito larga. No, muy breve porque el tiempo se me termina. El caso Mamera. El caso Carmona salió precisamente porque se elevó a la consideración del presidente de la República. La desaparición de los 3 jóvenes en Mamera no ha llegado al presidente de la República, y parece que hay entrabamiento dentro de la policía metropolitana a muy alto nivel para que ese caso salga. Yo creo que en estos casos la contribución de los medios de comunicación social es de primer orden. A mí no me gusta mucho pensar en la providencialidad que a veces uno magnifica alrededor del presidente de la República. Prefiero pensar que los órganos de comunicación social son muy efectivos cuando se trata de crear conciencia común respecto a asuntos como estos de los crímenes que afectan el desenvolvimiento pacífico de la propia colectividad nacional. Insisto entonces en que la participación de los medios masivos de comunicación es más importante que el dedo que en un momento dado pueda subir o bajar de manera providencial el presidente de la República. De esta manera, amables televidentes, damos por terminada una nueva sesión de Frente a la Prensa. Nuestras gracias al diputado doctor David Morales Bello por su presencia en nuestro programa. Gracias a Leopoldo Linares, León Pérez y Frank García Costa por la cooperación que me prestaron. Nuestra gratitud a ustedes, amables benevidentes, por su atención. Hasta el próximo martes y buenas noches.